¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los muros de un manicomio no solo encierran la locura, sino que la cultivan y la alimentan? ¿Qué pasa si esos muros respiran, observan y, con el tiempo, te invitan a unirte a sus eternos habitantes? Bienvenidos, amantes de lo macabro y buscadores de pesadillas. Hoy no vamos a explorar un lugar común. Hoy nos adentramos en Blackwood, un nombre que, para aquellos que lo conocieron, se convirtió en sinónimo de desesperación, un eco frío en los rincones más oscuros de la mente. Prepárense, porque lo que van a escuchar, lo que vamos a desenterrar, es una historia que pondrá a prueba los límites de su propia cordura. Blackwood no era solo un edificio, era una prisión de piedra erigida sobre una colina azotada por el viento, donde cada ráfaga llevaba consigo los lamentos de los olvidados, los marginados de la sociedad. Desde su fundación en el siglo XIX, Blackwood prometió curación, pero en su lugar ofreció un velo de misterio, una reputación forjada en el aislamiento y el horror. Sus pasillos albergaban a aquellos que la sociedad no sabía o no quería comprender, los que estaban rotos, los desafortunados, y sí, aquellos cuyas mentes se habían retorcido más allá de cualquier reparación imaginable. Aquí, la esperanza era una palabra hueca, una burla susurrada por el viento que se colaba por las grietas de sus antiguas paredes. Mi nombre es Elias, o al menos eso es lo que me dijeron cuando me arrastraron a este infierno helado. Me encerraron aquí tras un colapso nervioso, una tormenta perfecta de estrés, insomnio y una paranoia que se había anclado en mi alma como un parásito. Mi mente era un campo de batalla. Las pesadillas eran mis únicas compañeras leales, visitándome cada noche con una fidelidad que solo la tortura puede ofrecer. Cada día era un intento fallido de distinguir la realidad de los fantasmas que bailaban en mi visión periférica. Llegué a Blackwood con la cordura ya tambaleándose al borde del abismo, pero lo que encontré allí, eso me empujó directamente al vacío. Desde el instante en que mis pies cruzaron el umbral de hierro forjado, el manicomio de Blackwood se clavó en mis sentidos, una experiencia visceral que nunca podré borrar. No era solo lo que veían mis ojos, era lo que sentía mi piel, lo que oían mis oídos, lo que olía mi nariz. El aire dentro de esas paredes era pesado, denso, cargado con el hedor acre del desinfectante, mezclado con un aroma indescriptible a decadencia, amor y a algo más, algo antiguo y putrefacto que parecía emanar de las mismas piedras. No había un solo momento de silencio. Los gritos, siempre los gritos. Gritos agudos que perforaban el alma, lamentos distantes que se ahogaban en la oscuridad de los pasillos, risas histéricas que parecían surgir de las entrañas de la tierra. Se mezclaban con el silbido incesante del viento que se colaba por las rendijas, cantando una balada fúnebre a través de las ventanas enrejadas. Era una sinfonía del tormento, una banda sonora para la desesperación. Las paredes de mi celda eran de piedra gruesa y fría, parecían respirar, no de una manera poética, sino con una presencia tangible, como si el edificio mismo fuera una criatura gigantesca, viva y hambrienta. Sentía su aliento helado en mi nuca. Veía cómo las sombras danzaban en sus superficies irregulares, transformándose en rostros distorsionados, en figuras amenazantes que desaparecían cuando parpadeaba. Cada grieta, cada mancha de humedad, se convertía en un ojo vigilante, una boca silenciosa que susurraba promesas de perdición. La primera noche fue la peor. El terror se manifestó de una forma tan simple y, sin embargo, tan devastadora. Había un rasguño, un suave, persistente rasguño en la parte exterior de mi puerta. No era el sonido de uñas humanas, no. Era algo más afilado, más metódico, como garras de piedra arañando la madera.
Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Mi corazón latía como un tambor frenético en mi pecho, resonando en mis oídos, ahogando casi el sonido inquietante. Me acerqué lentamente a la puerta, mi cuerpo rígido, cada músculo tensado por el miedo. Mi voz, cuando logré forzarla, fue un hilo tembloroso. «¿Hola?», pregunté, apenas audible, esperando, rogando, que fuera solo la imaginación, que fuera un compañero de encierro, cualquier cosa que tuviera una explicación racional. Pero el rasguño se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido mismo, un vacío opresivo que parecía absorber todo el aire de la habitación. Y luego lo escuché, un susurro, apenas un aliento, una voz áspera y seca, como hojas muertas arrastradas por el viento, surgiendo de las profundidades de la oscuridad al otro lado de la puerta. «Déjanos entrar», dijo. Solo esas 3 palabras, y con ellas la certeza de que mi pesadilla acababa de empezar. A partir de esa noche, el rasguño se convirtió en una constante. Era un tic macabro, un ritmo insidioso que marcaba el paso de las horas en mi celda. Al principio era un rasguño esporádico, luego una presencia nocturna, y finalmente un acompañante casi continuo que parecía emanar de las paredes, del suelo, del techo. No había escapatoria sonora. Junto con el rasguño, las perturbaciones visuales aumentaron, evolucionaron de simples sombras danzarinas a algo mucho más definido, mucho más aterrador. Empezó a ver figuras. Al principio, solo en los bordes de mi visión, fugaces destellos de siluetas que se disolvían cuando intentaba enfocarme. Pero pronto eran más claras, más audaces. Figuras deformes que se retorcían en la oscuridad de las esquinas. Siluetas esqueléticas que se asomaban por debajo de la puerta de mi celda. Rostros pálidos y demacrados que parecían formarse en las manchas de humedad de las paredes. Tenían ojos u hondonadas donde deberían haberlos, que me seguían a cada movimiento. No había un solo momento en el que no me sintiera observado. Era una sensación ineludible. Una piel de gallina constante en la nuca. Los muros de Blackwood no solo eran gruesos, no solo encerraban cuerpos, sino que también observaban. Guardaban secretos, y ahora yo era parte de ellos, a pesar del terror que me invadía, o quizás precisamente por él. Una fuerza invisible, una curiosidad malsana, comenzó a arrastrarme fuera de la relativa seguridad de mi celda. Era como si el manicomio mismo me llamara, atrayéndome a sus entrañas, prometiendo revelaciones espantosas. Mis pies se movían por los pasillos con una voluntad propia, un magnetismo oscuro que me guiaba a través del laberinto de la desesperación. Una noche, durante una de esas excursiones forzadas por mi propia psique, me encontré en una parte del edificio que no recordaba haber visto antes. Era la sala de hidroterapia. Su puerta, carcomida y desvencijada, chirrió una protesta oxidada al abrirse, revelando una cámara de azulejos deteriorados y ennegrecidos. El aire aquí era un sudario frío, impregnado con un olor aún más potente a moho y muerte, un aroma que parecía congelarse en mis pulmones. En el centro de la sala, como un altar olvidado a la tortura, había una bañera oxidada, sus patas como garras aferrándose al suelo. El óxido había manchado el esmalte, creando vetas de color sangre seca que bajaban hasta el desagüe, como si incontables víctimas hubieran sido drenadas allí. Mis ojos, guiados por una fuerza que no entendía, se posaron en un espejo polvoriento colgado en la pared. Su superficie, cubierta por capas de suciedad y el paso de los años, apenas reflejaba mi figura. Me acerqué, la respiración entrecortada, y limpié un parche con la manga de mi pijama, revelando mi propio rostro.
demacrado y cubierto de sudor. Mis ojos, dos pozos de pánico. Pero no estaba solo. Detrás de mi reflejo, no detrás de mí en la sala, sino en el mismo reflejo, una figura comenzó a formarse. Una sombra, negra como la brea más profunda, con ojos hundidos que irradiaban un vacío glacial. Su rostro estaba descompuesto. Su piel era un lienzo de arrugas y cicatrices. Y lo peor de todo, una sonrisa. Una sonrisa torcida, antinatural, que extendía sus labios en un rictus de goce perverso, revelando dientes que parecían astillas de hueso. La figura no se movió, solo me observaba, su sonrisa creciendo, su vacío ahogándome. Sentí que se extendía desde el espejo, que me envolvía. El corazón me dio un vuelco. Sabía en ese momento que no estaba viendo un fantasma, sino una parte de Blackwood, una manifestación de su esencia putrefacta que se había arraigado en mi propia mente. El descubrimiento de la figura en el espejo fue el punto de no retorno. Los fenómenos se intensificaron, volviéndose implacables, insoportables. Los rasguños ya no eran solo un sonido, se habían vuelto frenéticos, como si docenas de manos esqueléticas estuvieran tratando de abrirse paso a través de las paredes de mi celda. El susurro ya no era un simple «déjanos entrar». Ahora era más claro, más urgente, una cacofonía de voces que se superponían, resonando en mi cabeza incluso cuando no había nadie. «Únete a nosotros», clamaban. «Somos eternos aquí. No hay escapatoria. No hay final». Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Luché. Oh, cómo luché. Me agarré a cada fragmento de cordura que me quedaba, tratando de razonar, de encontrar una explicación lógica, de negarme a creer lo que mis sentidos me gritaban. Golpeé las paredes, grité al vacío. Intenté taparme los oídos con las manos hasta que me dolieron, pero la locura, como un amante celoso, no me soltaba. Me abrazaba con fuerza, susurrándome promesas de descanso, de pertenencia, de la liberación que solo el abandono total puede ofrecer. Mi resistencia se desgastaba con cada noche, con cada rasguño, con cada susurro. Los sueños se volvieron aún más recurrentes, más vívidos, más aterradores. Cada vez soñaba con el manicomio. Recorría sus pasillos oscuros. Cada habitación era una nueva pesadilla. Cada sombra un nuevo tormento. Las figuras que veía en mi vigilia me perseguían en mi sueño. Sus sonrisas se hacían más anchas, sus ojos más vacíos, extendiéndome sus manos, invitándome. Sentía que cada sueño me arrastraba más y más hacia el abismo que Blackwood había preparado para mí. La noche final llegó como una sentencia de muerte largamente esperada. Los rasguños en mi puerta se volvieron un alarido de desesperación, un coro de garras y uñas que golpeaban la madera con una furia indescriptible. El mundo exterior dejó de existir. Solo existían los rasguños, el susurro y el olor a moho y putrefacción que ahora parecía emanar de mis propias ropas. Me encogí en un rincón de mi celda, los ojos cerrados, rogando por el fin, por la oscuridad, por cualquier cosa que me liberara de la tortura. Entonces el sonido cesó de golpe, un silencio profundo y aterrador, más absoluto que cualquier otro que hubiera experimentado. Y después, el chirrido inconfundible y lento de las bisagras. La puerta de mi celda se abrió. No había nadie, solo la oscuridad del pasillo, más negra que la propia noche, profunda, invitadora. Pero la ausencia de una forma física no significaba que estuviera solo. Sentí la presencia, una multitud, una legión de seres inmateriales que se cernían en la penumbra. Sus siluetas, esas figuras sombrías que me habían perseguido, comenzaron a manifestarse, apenas visibles en los bordes de mi visión.
Eran altas y delgadas, sus cuerpos retorcidos, sus rostros distorsionados y sus manos, manos esqueléticas, largas y huesudas, se extendieron hacia mí desde la oscuridad, 100.000 dedos pálidos que me llamaban, me invitaban a un abrazo frío y eterno. Sus ojos vacíos, los mismos ojos que había visto en el reflejo, me atraían, un vórtice silencioso de desesperación. La resistencia se había ido. Mi mente, ya fracturada y doblada, se rindió. Ya no tenía miedo. Solo sentía una extraña calma, una profunda necesidad de pertenecer. Mis labios temblaron y con una voz que no reconocía, una voz rota y liberada, grité las palabras que me habían susurrado tantas noches, las palabras que ahora eran mías. «Déjenme entrar», clamé, mis brazos extendiéndose hacia la oscuridad, hacia la legión de sombras que me esperaban. Mis pies, sin dudar, se movieron. Un paso, 2 pasos. La oscuridad me envolvió y me uní a ellos, aquí, en Blackwood, para siempre. Y así Elías se convirtió en otro eco en los pasillos de Blackwood, otra voz en el coro incesante de «Únete a nosotros». Su historia es un recordatorio de que algunos lugares no solo te encierran, sino que te consumen, convirtiéndote en parte de su eterno tormento. Si esta inmersión en lo desconocido ha avivado tu propia sed de oscuridad, no dudes en seguir explorando los horrores que Blackwood aún esconde. Síguenos en Historias de Terror en YouTube y Spotify.